¿Qué tal, compañeros y maestros? Sean bienvenidos a otro nuevo video, donde el día de hoy vamos a presentarles un experimento aplicado a la física, pero sobre todo al mundo de la ingeniería. Y bueno, chicos y chicas, prácticamente este video va relacionado a explicar detalladamente con respecto a las ecuaciones de Maxwell, pero sobre todo a hacer un experimento en el cual tengamos que darle desde el punto de vista a nuestra materia, en este caso teoría electromagnética, explicando siempre desde el porqué y el para qué de las cosas, pero sobre todo el ir más allá. Pero primero que nada vamos a presentarnos. Soy Omar González, estudiante de la carrera de Ingeniería Electrónica que pertenece al Tecnológico Nacional de México, Campus Aguascalientes. Y el nombre de mi compañero es... Bien, chicos, en el cual prácticamente vamos a presentarles, tanto mi compañero y yo, un gran experimento que hicimos con respecto a la materia de teoría electromagnética de la unidad número 1, es decir, prácticamente donde intervienen las hermosísimas ecuaciones del físico, matemático James Clerk Maxwell y sobre todo yendo un poco más allá. Por otro lado, al final de explicarles también el experimento físico, vamos a introducirles primero que nada sobre el porqué de las cosas con las ecuaciones de Maxwell. Y quiero empezar primero con la ley de Gauss para el campo eléctrico. Sin más preámbulos, vamos con el video. ¿Qué tal, chicos y chicas, maestro, compañeros? Sean bienvenidos a otro nuevo video en el cual prácticamente vamos a dar a conocer la siguiente práctica conocida como ecuaciones de Maxwell y el análisis de una onda electromagnética o de ondas electromagnéticas, donde prácticamente este equipo conforma a mi compañero Fernando Gómez y un servidor Omar González. Bien, chicos y chicas, sean bienvenidas a este gran video. Y recuerden, chicos, si no se han suscrito al canal de Camino a la Ingeniería, los invito a que se suscriban porque se está empezando un nuevo curso de Circuitos Eléctricos 1 desde cero. Bien, chicos, vamos a dar a conocer estos parámetros. Somos estudiantes del Tecnológico Nacional de México, Campus Aguascalientes, del Instituto Tecnológico de Aguascalientes, de la carrera de Ingeniería en Electrónica, en el cual el maestro que nos imparte como consecuencia el curso de la materia de Teoría Electromagnética es el doctor Cristian Giovanni Hernández Murillo. Bien, chicos y chicas, vamos a presentar el siguiente experimento y sobre todo dar a conocer una de las ecuaciones de Maxwell, que recuerden, esa es la primera parte de este video, como ya vieron en el título, pero se va a estar explicando siempre desde el porqué y el para qué de las cosas, es decir, llevar lo teórico a lo práctico, y donde vamos a explicar a continuación en la parte teórica y después vamos a explicar la parte física. Al final de este video, concluyendo la primera parte que va en función de la parte teórica, ahora así decirlo, desde el punto de vista teoría electromagnética, aplicando las ecuaciones de Maxwell, vamos a irnos a un análisis de una onda electromagnética, es decir, donde el experimento consiste en aplicar una colisión o intersección de esos haces de luz o rayos láser, donde prácticamente chocan, y vamos a ver qué es lo que sucede y sobre todo darles problemas al ejercicio para ver como consecuencia N soluciones. Sin más preámbulos, comencemos. Bien, compañeros, prácticamente el índice de este video consiste en dar a conocer las ecuaciones de James Clerk Maxwell detalladamente, matemáticamente, y en la segunda parte, al finalizar esta explicación, vamos a irnos al experimento físico, donde vamos a estar explicando detalladamente qué es lo que pasa cuando chocan esos haces de luz. Recuerden, este video es aparte, y maestro, nomás para darle a conocer, maestro Cristian, el documento igual está muy bien detallado de acuerdo a los parámetros y al rubro, a la matriz que se nos propició durante clase. Bien, chicos y chicas, continuemos. Prácticamente, bueno, eso va en función de dar a conocer detalladamente los documentos con respecto al trabajo. Con respecto al video, pues en la primera parte vuelvo a repetir, dar a conocer las ecuaciones de James Clerk Maxwell, en el cual vamos a empezar con la primera ley muy práctica, conocida como la ley del Gauss para el campo eléctrico. En este caso, igual vamos a dar a conocer durante el video, explicándolo como lo comentaba desde hace un momento, desde el porqué y el para qué de las cosas, en función de nuestro experimento, usando también teoría electromagnética. Muy bien, chicos, y de hecho aquí se muestra alguna imagen de los materiales que usamos, pero eso se va a explicar más detalladamente en el otro video. O bueno, al finalizar esta parte en este mismo video. Bien, cabe recalcar que usamos muchísimo este libro de William, que es prácticamente la 8ª edición, y la verdad es muy padre de este libro de teoría electromagnética, como referencia bibliográfica confiable. Muy bien, en las ecuaciones de Maxwell, chicos, nos pueden surgir muchas preguntas como el qué son las ecuaciones de Maxwell, para qué sirven las ecuaciones de Maxwell, qué representan, cada una cuándo se aplica de la ecuación, cuántas y cuáles son las ecuaciones de Maxwell. Bueno, no se preocupen, vamos a analizarlas a continuación y vamos a dar un enfoque muy general. Fíjense, sujétense, chicos, porque vamos a arrancar al mundo de la teoría electromagnética. Recuerden también que prácticamente para llevar el uso, el entendimiento, comprensión al 100% de la materia de teoría electromagnética, es muy importante llevar conocimientos y conceptos de lo que es cálculo vectorial, electromagnetismo y por supuesto circuitos eléctricos 1. De hecho, se relaciona muchísimo esa materia con máquinas eléctricas y con circuitos eléctricos 2.
Bien, chicos, sigamos. Bien, bueno, en este caso, dando una definición general, disculpen, con respecto a las ecuaciones de Maxwell, aquí podemos ver en las ecuaciones de Maxwell, con respecto a lo que comentaba hace rato, las preguntas que nos pueden surgir, definimos que prácticamente estas nos representan en formas elegantes y concisas, sobre todo precisas, los fundamentos, chicos y chicas, de la propia electricidad y del magnetismo, hablando en términos del electromagnetismo. A partir de ellas se puede desarrollar la mayoría de las fórmulas de trabajo en el campo. Y bueno, debido a una breve declaración, encierran de hecho un alto nivel de justificación matemática, donde prácticamente introducen generalmente un tratamiento inicial de la propia materia, entrando a conceptos de lo que son las ecuaciones de Maxwell. Por otro lado, también se han resumido muchísimas las fórmulas e incluso han llegado a simplificarlas en una sola. Pero para explicarlas un poquito mejor, vamos a definirlas en 8 o incluso en 4. ¿Sale? Ahora, estas ecuaciones básicas de la electricidad y del magnetismo se pueden utilizar como un punto de partida para los cursos avanzados, pero generalmente se encuentran por primera vez dentro de un estudio de los fenómenos eléctricos y por supuesto fenómenos magnéticos, en donde prácticamente la forma de las ecuaciones son unificadoras. Y bueno, chicos, vamos a explicarlo en este video desde el por qué y el para qué de las cosas. Vamos a surgir dudas, preguntas, pero sobre todo dar respuesta matemáticamente hablando, pero sobre todo también físicamente hablando, entrando al mundo de la teoría electromagnética. Bien, los símbolos muy usados en este tipo de charlas o en este tipo de temas también prácticamente, en este tipo de temas de teoría electromagnética, electromagnetismo, vamos a hablar como lo que es el campo eléctrico, que lo podemos definir como E, el campo magnético como B. Hay incluso otros autores que pueden, por ejemplo, definir el área con S o incluso A. No quiero que se confundan esta parte, quiero aclarar, va en función del autor del libro, pero prácticamente significa área. Eso lo vamos a encontrar más adelante durante la explicación de este video, parte 1. Y recuerden, chicos, a la gente que está apenas adelantando o adelantó el video o lo está viendo, vamos al final de explicar esta parte a irnos a la parte física, donde vamos a hacer un experimento con respecto a la teoría electromagnética. Solo que ahorita estamos explicando las ecuaciones de James Clerk Maxwell. Principalmente vamos a enfocarnos primero con la ley del campo eléctrico, la ley de Gauss. Pero vamos a seguir viendo qué surge en este video. Fíjense. Bueno, otros parámetros igual para dar a resaltar y a reconocer es la densidad de la carga, la permitividad, la permeabilidad también, la magnetización, la intensidad del campo magnético como H, la corriente eléctrica, recuerden, eso lo ven en ley de Ohm, donde la ley de Ohm dice que la corriente es igual a ¿qué, chicos? Al voltaje dividido entre ¿qué? Entre la resistencia, correctamente. J, la densidad de corriente, C, la velocidad de la luz y P, la polarización. Bien. Las ecuaciones de Maxwell, chicos, de manera general las podemos implicar de esta manera, en forma integral en ausencia del medio magnético o polarizable. La idea no está todo prácticamente decir, no, pues sustitución y ya. No, chicos, no es mecanizar. Mi objetivo en este video es hacerte pensar, pero sobre todo el razonar y que veas tú las diferentes posibilidades que puedes encontrar, por ejemplo, al ver cómo choca un electrón con un positrón, por mencionar algo, o por ejemplo, el analizar cómo diverge un vector a través del espacio-tiempo, o sea, ver enésimas posibilidades que puede tener un simple tema y sobre todo un simple ejercicio. Chéquense. Bueno, en este caso podemos apreciar las 4, que es la ley del Gauss para la electricidad, que es para el campo eléctrico, la segunda para el campo magnético. Acá se puede encontrar la ley de Faraday para la inducción. Acá tenemos variables que propiciaba hace rato que se van a estar explicando, pero esta es la que vamos a explicar a continuación. De hecho, chicos y chicas, maestro, compañeros, habíamos explicado en clase con respecto a la primera ley, la ley de Gauss para el campo eléctrico, en su forma de diferenciación, es decir, en su forma de prácticamente usar un operador matemático vectorial conocido como nabla. Bueno, eso lo vamos a igual a dar a conocer, pero en este caso y en este video vamos a buscar otra forma de explicarlo, que es en su forma de integral. Bien. Por otro lado, también tenemos la ley de Gauss para el magnetismo, la ley de Faraday para la inducción y la ley de Ampère. Sigamos, chicos. Acá tenemos las ecuaciones de Maxwell en su forma diferencial. Aquí es como prácticamente lo explicamos el día de hoy en la clase, donde prácticamente hablábamos de nabla, el producto de dos vectores que genera un vector perpendicular. Hablamos de los conceptos de lo que es divergencia, lo que prácticamente al aplicar divergencia rotacional o incluso gradiente son campos vectoriales, ¿sale? Igual definimos qué es la densidad de la carga, la epsilon 0, que es prácticamente un factor importante dentro de la primera ecuación del Gauss para la electricidad o para el campo eléctrico. Pero bueno, eso es en su forma diferencial para las 4 ecuaciones. Nuestro objetivo es explicar bien detalladamente, chicos, bien detalladamente la primera ecuación, la ley de Gauss para la electricidad o para el campo eléctrico,
y de dar prácticamente referencias a diferencia como lo explicábamos en clase, que al final de cuentas es lo mismo, maestro, prácticamente lo mismo, pero lo vamos a explicar en su forma de integral, ¿sale? Bien, siguiendo, chicos, vamos a ir por partes también como Jake el Destripador, y antes de ir luego con la primera ecuación, recuerden que hay muchísimas formas de explicarlo y sobre todo hay muchas, digamos, una serie de pasos que se tiene que llevar. Comentaba hace rato, para entender al 100% teoría electromagnética hay que tener buenos fundamentos, principalmente en cálculo vectorial, hablando de lo que es funciones de varias variables, entender cuando hablamos de funciones, pues en lugar de hacerlo bidimensional, de forma tridimensional, lo común usar en álgebra lineal, prácticamente igual en cálculo integral diferencial, es usar X y Y, pero en cálculo vectorial se ingresa otra variable conocido como Z, y eso es importante porque en términos de entender las ecuaciones de Maxwell y después de que vamos a explicar nuestro experimento al final de esta parte 1 de nuestro video, pues prácticamente, insisto, hay que entender bien la tercera, que es la tercera variable que se involucra para hablar de algo tridimensional, pero sobre todo es un análisis vectorial, hablando de vectores gradientes, coordenadas cilíndricas, esféricas, rectangulares, y no menos importante, el uso correcto del álgebra, ¿sale, chicos? Entonces es muy importante entender esa parte, igual conceptos básicos de lo que es el electromagnetismo, la ley de Ohm, la ley de Kirchhoff, el producto de cargas en razón del cuadrado de la distancia entre esas cargas multiplicada por su constante. Bueno, va en función de ir por partes y bueno, avanzar como Jake el Destripador, ¿sale, chicos? Bien, y sobre todo aquí interpretar bien la parte matemática que se está explicando. Conceptos como divergencia, comentaba hace rato lo que es el gradiente o incluso el propio rotacional. Bien, compañeros, vamos a empezar con una definición clara y me gustaría que pues, ahora sí siguiéramos por partes. ¿Qué es un vector? Bien, chicos, en física un vector es un segmento, como dice aquí, de recta en el espacio que parte uno de un punto hacia otro, es decir, que tiene una dirección, sentido y magnitud. Un vector, chicos, lo podemos apreciar en temas o en materias de mecánica clásica, termodinámica, electrostática, electrodinámica, estática, dinámica, mecánica de fluidos, en cualquier parte física, en este caso cualquier asignatura del mundo de la física, en ingeniería, por supuesto también en programación, en muchísimas cosas podemos visualizar y explicar un vector. En este caso, en electromagnetismo y en el mundo de la teoría electromagnética, y pues, a manera general prácticamente, un vector te da dirección, sentido y magnitud, es decir, prácticamente para cualquier rama. Pero eso es un vector, ¿sale? Dirección, magnitud y por supuesto sentido de las cosas. Miren, aquí tenemos la fuerza, igual la fuerza es un vector. Recuerden, chicos, lo que también se explica en mecánica clásica, las diferencias entre lo que es prácticamente una magnitud vectorial y una magnitud escalar. Son dos cosas distintas, una tiene 3 parámetros completos y la otra nada más 2, nomás para que apliquemos diferencias y sabemos de qué estamos hablando. Aquí un vector, pues de manera general es un segmento, como lo indica aquí, que te indica dirección, sentido y magnitud. Bien, ¿para qué sirve un vector, chicos? Vamos a cuestionar, ¿para qué sirve? Bien, sirve para determinar, representar y calcular magnitudes vectoriales, como lo comentamos hace rato en materias de asignatura, en física o en matemáticas, o incluso en programación, y también en química, como el desplazamiento de un cuerpo en movimiento, como lo es su velocidad, insistí hace rato, y corroboró de una vez quiero corroborar, la velocidad, la fuerza, la aceleración son magnitudes vectoriales, porque te indican los 3 parámetros importantes, como lo comentábamos hace rato, dirección, sentido y magnitud, ¿sale? Y de hecho aquí dice que gracias a los vectores se puede realizar operaciones matemáticas que nos ayudan, chicos, chicas, compañeros y maestro, a calcular el módulo, dimensión o la dirección en sentido de dichas magnitudes vectoriales. Muchísimas cosas, incluso hasta guiarse en el caso de una brújula, te puedes posicionar vectorialmente hablando y poderte salvar en una ocasión en la que estés perdido, por ejemplo. Pero es muy importante que representa un vector. Sigamos. Por otro lado, también quiero dar sus clasificaciones, como lo comentaba hace rato. Existen diferentes como escalares o vectoriales. En este caso, la clasificación de vectores puede ser colineales, complanares, iguales, unitarios, como el de hace rato, paralelos, opuestos o concurrentes. Aquí vemos la definición en cada uno de la clasificación. Si quieres leerlo, ponle pausa a este video, si no, continuemos. Ahora, eso es muy importante, chicos, para entender las ecuaciones de Maxwell. Y te preguntarás por qué cuestioné esto. Porque créanme que es muy importante entender las operaciones matemáticas, algebraicas, vectoriales que se involucran al explicar, después de hablar de conceptos electromagnéticos, la parte de las ecuaciones, porque recuerden que las ecuaciones son matemáticas. Por lo tanto,
aplicamos operadores matemáticos como lo que es operadores algebraicos vectoriales. En este caso, ¿qué es un operador con vectores? Pues aquí tenemos ejemplos. Por ejemplo, al hablar de la operación de adición y sustracción de vectores, es decir, de suma y de resta, dice que dos o más vectores se pueden sumar o restar para obtener como consecuencia un vector suma resultante o vector diferencia respectivamente. La multiplicación de vectores por un escalar sería otra, en el cual podemos apreciar que un vector, chicos y chicas, puede ser multiplicado por un número real. Ese es un vector por un escalar. Por otro lado, el producto interno, de hecho, antes de mencionar el siguiente, el producto de un vector escalar o producto, bueno, sí se conoce producto escalar, disculpen, sí, el que voy a mencionar es el cuarto. El producto interno, producto punto de vectores, hablamos de que esta operación se puede realizar con dos o más vectores, es decir, el resultado es un número escalar. Y por último, el producto vectorial o producto cruz, aquí hablamos, me parece que el producto escalar también, chicos, es conocido como el producto punto. Sí, me parece que sí, si no, igual corroboran aquí en los comentarios, pero es correcto que el producto escalar es igual que el producto punto, correctamente. En el caso del producto vectorial o producto cruz vectores, en su procedimiento es usar una matriz al final de cuentas, pero esto dice que esta operación se realiza entre dos vectores o más y el resultado es otro vector. De hecho, al multiplicar estos dos vectores mediante el producto cruz, como lo dice aquí, si nos metemos un poquito más vectorialmente hablando, chicos, incluso lo hemos tratado en videos en el canal de Camino a la Ingeniería, se genera como consecuencia una matriz prácticamente se posicionan de acuerdo a las componentes tridimensionales y se multiplica de forma cruzada si aplica en el método de Sarros, que es una solución de encontrar el producto cruz de un vector, el vector A por el vector B, por ejemplo, pero su solución puede ser por ese método, el método de Sarros, y bueno, lo hemos tratado en explicaciones algebraicas en el canal de Camino a la Ingeniería. Bien, por otro lado, aquí tenemos también la parte de la primera ecuación de Maxwell. Vamos a empezar, ¿qué es la primera ecuación de Maxwell? Y vamos para allá. Bien, ya visto lo anterior, vamos a empezar con el análisis, chicos, de la primera ecuación, conocida como la ley de Gauss para el campo eléctrico. Muy bien, pero ¿qué es la ley de Gauss? Antes de dar explicaciones, quiero darte a conocer que esta ecuación va a estar muy explicada, detallada desde el porqué y el para qué de las cosas. Así que sin preámbulos, comencemos. Bien, chicos, vamos a comenzar. Antes de explicar prácticamente la ley de Gauss, hay que hacer la siguiente pregunta, chicos. ¿Para qué sirve la ley de Gauss? ¿Para qué sirve? La ley de Gauss, chicos, tiene su máxima utilidad para calcular prácticamente el campo eléctrico en situaciones donde prácticamente la distribución de cargas puede ser simétrica o tiene una simetría en forma esférica, en forma cilíndrica o incluso en placa infinita cargada, como se aprecia justo aquí. Por otro lado, también en esos casos se determina la dirección del campo eléctrico, chicos, a partir de la siguiente simetría. Depende de la distribución que se encuentren las cargas en la figura correspondiente. Comentaba hace rato, puede ser cilíndrica, esférica, o incluso plana, como en el caso de una placa metálica, ¿sale? Bueno, prácticamente conociendo la distribución de cargas, vuelvo a repetir, y esa distribución que está uniformemente en estos cuerpos simétricos, pues prácticamente a partir de esa distribución podemos calcular el vector del campo eléctrico, recordando que un vector está compuesto por su magnitud, dirección o sentido. Bien, chicos, ahora para poder calcular como consecuencia el campo eléctrico, calculamos prácticamente lo siguiente. A continuación vamos a explicar los términos de lo que es la ley de Gauss en función de la integral que tenemos aquí arribita, que es prácticamente la fórmula que se va a estar explicando a continuación detalladamente. Antes de explicar lo que es la ley de Gauss, yo creo que es importante, y sobre todo para comprenderlo, yo creo que es importante describir qué es el flujo eléctrico. ¿Qué es el flujo eléctrico? El concepto general. Bien, ¿qué es el flujo eléctrico? Para comprender prácticamente el flujo eléctrico, imaginemos lo siguiente, chicos. Imaginemos una superficie de área plana como esta que está aquí, y esta es superficie de área S, y prácticamente imaginemos también que esa superficie atraviesa por líneas de campo eléctrico. Síganme, imaginemos y viajen conmigo. En este ejemplo en particular, chicos, imaginemos que ese campo eléctrico es uniforme. De hecho, el flujo eléctrico se calcula como la multiplicación de la magnitud de este vector E, es el que está justo aquí, o sea, el que atraviesa la superficie, por el área superficial S por el coseno de teta.
donde θ prácticamente el ángulo que forma el vector campo eléctrico y el vector normal a la superficie. De hecho, este vector n es un vector que normal perpendicular y forma por lo tanto un ángulo de 90 grados, claramente. Esa sería prácticamente lo que es la aplicación de lo que es el flujo eléctrico y cómo se calcula en este caso en particular. Y recuerden que prácticamente el campo eléctrico es uniforme, usando como consecuencia un desfasamiento, en este caso de la función trigonométrica coseno. Bien. ¿Y qué pasa si sucede, chicos, si el campo eléctrico no es uniforme? Y también preguntarnos qué pasaría si el área S o A, dependiendo cómo esté el autor en sus libros, insistía, lo comentaba hace rato, forma parte de una superficie de curva. O sea, ¿qué es lo que pasa internamente de esa parte? ¿Qué es lo que sucede? Y en este caso lo que sucede es otra expresión matemática, lo que pasa con el flujo eléctrico. A continuación voy a explicar su obtención. Chéquense. Bien, ahora voy a explicar cómo explicar lo que voy a explicar. El campo eléctrico no es uniforme, entonces y la superficie de área S tiene una forma general. Pero primero que nada insistía para prácticamente dar a conocer esta idea y comprender esta parte. Imaginemos lo siguiente. Esta parte que tengo aquí. Imaginemos una superficie de área general en la cual tiene partes curvas y esta superficie curvas es atravesada por líneas de campo eléctrico, como estas que están acá. Si queremos calcular, chicos, el flujo eléctrico, en este caso tendríamos que dividir toda la superficie en pequeños elementos de área, que prácticamente son muchísimos, delta SI en este caso. Y en este caso, chicos, el flujo eléctrico se calcula como la sumatoria de los productos del campo, de las áreas más bien, de esos pequeños elementos delta SI por el campo eléctrico que atraviesa como consecuencia cada uno de los elementos, que es el que está justo aquí. Y en este caso, el elemento delta SI sería un vector que va a tener como módulo el área superficial de este pequeño elemento, y ese vector va a ser normal a la propia superficie, que prácticamente va a ser perpendicular y va a formar un ángulo de 90 grados. Bueno, un ángulo θi. Esta sumatoria que está aquí, chicos, que prácticamente del campo eléctrico se puede transformar en una integral, donde prácticamente la integral de superficie se estaría analizando del efecto del campo eléctrico, de la manera de calcular prácticamente la manera del flujo eléctrico, a manera de calcular el flujo eléctrico. Y una vez comprendida esta parte y explicada desde el porqué y el para qué de las cosas, vamos a ver qué es la ley de Gauss. Ahora sí, continuemos con lo que es la ley de Gauss. Bien, es importante dar a conocer pues que prácticamente se va a estar explicada a 3 dimensiones cerradas, es decir, superficies cerradas en 3 dimensiones, donde prácticamente la ley de Gauss indica lo siguiente. Imaginemos otra vez esa distribución de cargas, chicos, e imaginemos que esa distribución de cargas está encerrada por una superficie imaginaria, ¿ok? Donde esa superficie imaginaria vamos a nombrarla como S subíndice 1. Por otro lado, la cual sería una superficie cerrada de manera general en 3 dimensiones, como lo comentaba hace rato. Esa superficie puede variar su tamaño, puede tener 2 o incluso puede tener 3, ¿sale? Lo cierto es que encierra la distribución de cargas. La ley de Gauss, chicos, prácticamente indica lo siguiente. Me indica que el flujo eléctrico que pasa a través de cada una de estas superficies va a ser igual prácticamente a la carga neta que encierre a la superficie neta entre la constante de permitividad. Pues de otro lado, en esta propia ecuación, la carga neta sería igual a las sumas imaginarias prácticamente. Y aquí prácticamente lo que se muestra es que en esta imagen las superficies que encierran a la carga neta son atravesadas por líneas de campo eléctrico, en el cual se les llama superficies gaussianas. ¿Sale? Y a manera de corroborar nada más esta parte general, igual hay que mencionar que el flujo eléctrico total a través de una superficie cerrada es igual a la carga eléctrica total dentro de una superficie dividida entre la permitividad eléctrica, en este caso epsilon 0. Recuerden que esto igual lo habíamos visto en clase, pero nada más para corroborar qué es la primera ley, o sea, la ley de Gauss indica que el flujo eléctrico total atraviesa una superficie cerrada y eso va a ser proporcional a la carga eléctrica total dentro de una superficie. Habíamos dicho cuando epsilon 0 fuera 1, pues prácticamente se iguala en el caso de tenerlo en forma diferencial a la densidad de carga, pero en este caso va en función de la forma integral, ¿sale? Nomás para que tengan en cuenta esa parte. Ahora sí, mencionando una de las características importantes de lo que es la primera ley del Gauss para el campo eléctrico sería la siguiente. La primera sería que prácticamente
las superficies, en este caso que la superficie que encierra la carga neta y son atravesadas por líneas de campo eléctrico, se les llama superficie gaussiana. Prácticamente aquí se aprecia que es importante mencionar que la superficie gaussiana es una superficie imaginaria y no tiene que coincidir necesariamente con la distribución de carga. Para comprender esta característica, imaginemos lo siguiente. Acá tenemos una distribución de carga esférica y imaginemos que prácticamente vamos a calcular el campo eléctrico en los alrededores de esta distribución de carga. Para este caso, la superficie gaussiana, chicos, tendría que ser una superficie que está por fuera del contorno de esta distribución de carga. De hecho, esa distribución de carga gaussiana podría coincidir con el contorno de la distribución, pero no es obligatoria. Inclusive, esa superficie gaussiana podría estar interna en la distribución de carga, prácticamente. Sería como característica. La ley de Gauss, chicos, otra característica, demuestra que por simetría el valor del campo eléctrico es constante sobre la superficie gaussiana. Es decir, aquí tendremos, por ejemplo, casos para aplicar la ley del Gauss, donde prácticamente los cuales la superficie gaussiana que se traza alrededor de esa distribución de carga eléctrica va a tener puntos donde prácticamente el campo eléctrico en todos esos puntos va a tener un mismo valor. Por ejemplo, en el caso derecho tenemos una placa infinita en el cual la superficie gaussiana, la más indicada prácticamente para calcular el campo eléctrico sería un cilindro que va a ser perpendicular a la placa y prácticamente en todos los puntos de la placa de ese cilindro imaginario, porque recuerden que la superficie gaussiana es una superficie imaginaria, pues prácticamente en todos los puntos se va a generar un campo eléctrico y va a tener como consecuencia el mismo valor. Y del lado izquierdo, pues prácticamente ocurre la misma distribución, la misma idea, solo que en forma esférica, donde la superficie gaussiana, en este caso la más conveniente, una superficie esférica, que va a tener como consecuencia el mismo centro que la distribución de carga, todos los puntos de esta superficie gaussiana, pues, por simetría por el campo eléctrico, va a tener como consecuencia el mismo valor. Y eso sería prácticamente uno de los casos en función de una de las características de la primera ley del Gauss para el campo eléctrico. Bien. El vector ns prácticamente siempre apunta hacia afuera del volumen cerrado por la superficie gaussiana. Esa es otra característica que hay que mencionar. Imaginemos lo siguiente, chicos. Tenemos dos distribuciones de carga en donde prácticamente se trazan fuera de ellas una superficie gaussiana imaginaria, en el cual sería esa superficie que está de color rojo, que están punteadas, y prácticamente el vector se coloca fuera del volumen. Y en este caso tenemos que tomar en cuenta que el flujo eléctrico, y al calcular la integral, hay que tener precisamente que internamente se produce un producto escalar. Y de hecho eso lo comentábamos en clase. El producto escalar va en función dependiente del signo, o lo que genere ese signo a través del producto de ese campo eléctrico multiplicado por dds, va a tener la dirección a través de lo que genere ese vector E. Es decir, aquí tenemos una imagen, un ejemplo, pero en función de lo que genere como resultado esta integral, va a definir la dirección del vector. En este caso tenemos una distribución de carga positiva, donde el campo eléctrico irá saliendo de esa carga positiva y prácticamente en este caso él va a coincidir con ese vector ds y este producto va a tener como consecuencia un signo positivo. Y aquí tenemos una distribución de carga negativa, el campo eléctrico iría hacia adentro de la propia carga negativa y en este caso, por ejemplo, por dar un ejemplo, chicos, son ejemplos, recuerden, distribución de carga esférica, o sea, lo mencionamos en forma esférica. Y en este caso el campo eléctrico iría paralelo a ds, pero en forma de sentido contrario. Y por lo tanto el resultado de este producto escalar en función de este ejemplo pues prácticamente sería negativo y eso sería positivo. Y bueno, ya explicamos esta parte. Vamos con otra característica que es importante a través de lo que da en función la primera ley del Gauss para el campo eléctrico. En este caso dice que si el campo eléctrico es tangente a la superficie gaussiana en cada punto, entonces la integral sobre la superficie es igual a 0. Y para entender esto imaginemos lo siguiente. Imaginemos que tenemos una carga pues, prácticamente con cargas infinitas y prácticamente se genera aquí líneas de campo eléctrico, claramente. Ahora imaginemos que esa superficie gaussiana imaginaria, en la cual es prácticamente un cilindro, observamos que en este contorno de esa superficie gaussiana, acá podemos, por la parte lateral del cilindro, el campo eléctrico coincide con el contorno total que es paralelo. En este caso, prácticamente la integral que se desarrolla algebraicamente, que
que se desarrolla algebraicamente da 0, mientras que la integral de acá, en esta parte, prácticamente el vector e de 90 grados, o sea, aquí internamente se forma 90 grados, en esta parte de aquí. Y en este caso la integral no sería 0. O sea, la diferencia que quiero que chequen es que cuando aquí se genera esta figura imaginaria, igual lo vuelvo a explicar, es prácticamente que el vector e forma un ángulo de 90 grados, justo aquí, o sea, esta parte, con respecto a la superficie gaussiana. Y en este caso la integral no sería 0, o sea, en función de lo que se genera, si se genera aquí como consecuencia este ángulo, no sería 0 el resultado de la propia integral a través de esta característica. Ahora voy a mencionar la final característica de la ley de Gauss. Dice que la ley de Gauss también se puede utilizar en distribuciones de carga no uniformes. En estos casos, la densidad de carga eléctrica del cuerpo de estudio varía según alguna coordenada espacial. Y para calcular el campo eléctrico, primero se debe calcular la carga encerrada por la superficie gaussiana. Fíjense, en esta característica que habla prácticamente del siguiente caso en particular. Imaginemos que tenemos una esfera cargada, pues prácticamente, pero la densidad de carga en todo su volumen no es constante, es decir, prácticamente es una distribución de carga no uniforme. En este caso, si queremos calcular el campo eléctrico utilizando la fórmula X de Gauss, y supongamos que esto que queremos calcular el campo eléctrico fuera de esta esfera o dentro de esta esfera, para poder calcular la carga neta encerrada por esa superficie gaussiana, tendremos que prácticamente desarrollar estas integrales de forma algebraica, donde dq es igual a la carga, pues prácticamente se cancela el diferencial con la integral, y que la carga es igual a la integral por la densidad de carga volumétrica por diferencial de volumen. Esa densidad de volumen, pues prácticamente, por dar un ejemplo, ojo, por mencionar un ejemplo, va a ser igual a densidad de carga eléctrica, que va a depender de R, prácticamente del radio o el radio de la esfera. En este caso, aquí ese sería una constante, por mencionar algún ejemplo, en el cual prácticamente esa densidad de carga puede tener diversas expresiones matemáticas, y eso sería como consecuencia todo para dar a explicar la primera ley de Gauss para el campo eléctrico. Y de hecho esto va en función de explicarlo en su forma integral. De hecho ya lo habíamos explicado en forma diferencial, donde habíamos dicho que era la carga eléctrica, la densidad de carga eléctrica, que era como consecuencia un nabla, que nabla es un operador vectorial muy importante que se menciona durante las ecuaciones de James Clerk Maxwell. En este caso, chicos, acabamos de explicar la primera ley, que es para la ley del campo eléctrico, y para el otro video se va a estar explicando la ley de Gauss para el magnetismo desde cero, al igual como lo hicimos en este video, explicarlo desde el porqué y el para qué de las cosas. Les quiero quedar con una gran frase de Nikola Tesla, donde dice que el instinto es algo que se transciende al conocimiento, y es cierto, chicos, así es. Por otro lado, les digo que en mi canal se va a estar agregando igual videos, tanto como el de Engineer Simulation, y también pueden encontrar en TikTok como Estudiante Ingeniero, donde también propicio puros temas de física, matemáticas, educación, robótica e inteligencia artificial, chicos. Y bueno, a continuación vamos a presentar mi experimento, donde igual lo voy a explicar todo a detalle, igual aquí este video, aquí se va a estar propiciando, aquí está mi canal, chicos, para los que no me conozcan, pueden ir a Camino a la Ingeniería. Y bueno, vamos a ir prácticamente con el experimento, para que vamos a explicarlo, como lo comentaba al inicio de la transmisión de este video, desde el por qué y el para qué, pero sobre todo desde el punto de vista teoría electromagnética. Y bueno, ya en el video se va a estar explicando más detalladamente qué es lo que va a pasar en la colisión de esas partículas que son prácticamente, pues más bien son fotones, porque recordamos que es luz luminosa, o sea, son fotones que van a colisionar, pero ¿qué pasa internamente? Vamos para allá. Y hasta esta parte fue un placer darles a explicar la ley de Gauss para el campo eléctrico. Sin más preámbulos, vamos con el experimento. Bien, chicos, vamos con esta parte del video que va en función de aplicar la propia experimentación, es decir, aplicar la prueba o la práctica, en el cual consiste a través de la investigación que hicimos, tanto de forma documental como de forma visual, que se presentó aquí en el canal de YouTube, aquí en el canal de Engineer Simulation y Camino a la Ingeniería. Cabe resaltar que lo que vamos a hacer a continuación es prácticamente dejarlo en forma de teoría, pero sobre todo explicarlo y que lo observemos físicamente, fíjense. O más bien no teóricamente, sino que lo demostremos. Y vamos a hacer finalmente un pequeño análisis, observaciones, claramente, que igual se van a estar presentando en el documento a través del maestro, el doctor Cristian. Bien, compañeros. Bien. Para ello lo que hicimos fue unir, al hacer este experimento, al hacer chocar dos, en este caso apuntadores de rayo láser, los siguientes materiales. Lo hicimos de esta manera para poder mover el ángulo de desfasamiento en caso de que quisiéramos, por ejemplo, 45 grados, por dar una idea, o 30, 90 o incluso 135, manejarlo con esos palitos. La unimos como un tipo acrílico a una protoboard, que es una mini, como estas que están aquí.
Y para visualizarlo más, la idea es de preferencia hacerlo a oscuras o incluso de noche. Ahorita vamos a ir para allá. Pero igual lo que se puede llegar a detectar para que se vea más el choque o la colisión de esos fotones, porque al igual recuerden que esta luz pues prácticamente es luz fotónica o prácticamente emite ciertos pulsos electromagnéticos, porque recuerden que la luz es una onda electromagnética. Y bueno, podemos especificarla ahorita más a detalle en cuanto en qué longitud de onda se encuentra dentro del espectro electromagnético. Eso va en función de la potencia que tenga, pues en este caso, nuestro apuntador de rayo láser. En este caso no es tan ionizante, así que no es tan peligrosa para poder dañar como consecuencia otros parámetros, por dejarlo así, pero realmente es importante dejar en claro que no es un peligro al ser humano. En este caso, ¿va? Vemos ahorita, analizamos su especificación. Aquí tenemos otras en caso de que una falle. Pero cabe resaltar que estos lo hicimos en compra de apuntadores de rayo láser de color rojo. Aquí hay que indicar la potencia. Y bien, analizando sus especificaciones en cuanto a características principales, es un modelo láser prácticamente, marca china. Chicos y chicas, por si quieren conseguirlo, lo pueden conseguir en algún centro comercial donde venden principalmente objetos extranjeros. Ahí fue donde lo conseguimos. Por otro lado, la potencia que puede llegar a almacenar o dirigir, en este caso el apuntador de rayo láser, es de 20 watts, ¿ok? La longitud de onda son 23 nanómetros. El alcance máximo que puede llegar a detectar o prácticamente a aplicar en función de una distancia, pues en este caso sería de 50 metros aproximadamente. Y el tipo de batería es de forma de reloj. Entonces vamos a comenzar en cuanto a la demostración, pero quería dar un poquito de descripción de los rayos láser por el cual estamos trabajando esta práctica o este experimento. Cabe resaltar, igual como lo comentaba hace rato, usamos cerillos para que se visualizara mediante el humo el choque de colisión de estos fotones, y vamos a ver qué es lo que pasa, porque quiero comentarles algo antes de ver el experimento. De hecho, es como un comentario, y en teoría esto se dejaba en teoría donde podríamos convertir, de hecho, supuestamente en algunas investigaciones que hicimos con fuentes confiables, como por ejemplo el libro de teoría electromagnética. Del libro de teoría electromagnética, que es miren, es el de William John Book, octava edición, donde prácticamente lo que demostraban en función de lo que veíamos en este libro, porque está muy completo el temario, decía qué es lo que sucede cuando chocan dos fotones, y una de ellas era que prácticamente podríamos convertir, en ese caso, la luz en materia. Sabemos de instancia que la luz no es como tal, no tiene materia internamente, como por ejemplo la materia de estas pinzas, de todo lo que se encuentra justo aquí, de la protoboard, incluso del libro, o de un aparato electrónico. En práctica, esto se trata en convertir, de que la idea era convertir la luz en materia, y eso lo dejaron como una teoría en tal fecha. De hecho, el proceso fue escrito por primera vez, precisamente, compañeros, en 1934, por el cual algunos físicos como George Prait y John Ahn, creo que es el mismo autor de este libro, explicaba el artículo en el cual qué pasaría cuando chocamos dos fotones. Pero bueno, eso vamos a explicarlo justo aquí, porque la idea de Bryant era muy sencilla, en el cual hacíamos chocar dos fotones o dos partículas de luz, y en el cual esta colisión emerge, es decir, donde prácticamente genera un positrón y un electrón, es decir, aquellos que tienen materia. Sin embargo, estos dos investigadores, quiero aclarar, no avisaban por conseguir algo que sería imposible, y eso lo señalo porque sería inútil tratar de observar dicha formación de dos partículas. Eso lo hicieron realmente en experimentos de laboratorio de alta potencia, donde realmente, insisto, lo que hicieron pues fue colocar haces de luz de alta potencia. Aquí lo estamos manejando de una mínima, donde no es ionizante, o sea, 20 watts, y no pasa absolutamente nada. Más hay que tener cuidado con los ojos, porque eso sí es malo. Y bueno, siguiendo con esta demostración, de hecho se relacionó muchísimo esta experimentación antes de ver la prueba. Igual lo voy a estar explicando durante la colisión a oscuras, ahorita en la oscuridad o de noche, donde prácticamente insistía la demostración de Einstein, en cual él decía que la energía se relaciona muchísimo con la masa, donde es igual a ms al cuadrado, la energía es igual a la masa por el cuadrado de la velocidad. Y bueno, esto nos dice que cuánta energía, fíjense, cuánta energía se produce cuando la materia ahora sí se convierte en energía. Explicaba también incluso el investigador principal de de esta investigación, que prácticamente lo que estamos haciendo es lo mismo, pero al revés, a través de la ecuación de Einstein, convertir la energía del fotón en masa. Es decir, donde la masa es igual a la energía en razón del cuadrado de la velocidad, donde prácticamente lo único que se hace es aplicar un dicho despeje, y te lo voy a demostrar a continuación. De manera general, así nomás para explicarlo rápido, habíamos dicho que la energía es igual a la masa
por el cuadrado de la velocidad. Entonces, la idea es hacerlo al revés. Y lo que decía yo ahorita, donde la masa, fíjense, me estorba aquí E y quiero despejar M, por lo tanto E está multiplicando. Podemos, o más bien lo que nos estorba es C al cuadrado. Esa es la que nos estorba. Entonces, por lo tanto, M es igual a la energía. Y si está multiplicando, pasa al otro lado de la igualdad con signo contrario, es decir, pasa dividiendo. Y para no alterar la ecuación, de forma algebraica, E es igual a M por C al cuadrado. Aquí activamos C al cuadrado, aquí C al cuadrado. Se vuelve la unidad, 1 por M, y así queda E sobre C al cuadrado, que está justamente aquí. Y bueno, compañeros, es prácticamente lo que decía en función de lo que ocasionaba dicha investigación de lo que contábamos en este libro e incluso en otras fuentes confiables de educación, por ejemplo, de ingeniería o incluso de algún otro país patentado en función de lo que explicaban con respecto a la colisión de dos partículas de luz, o sea, dos fotones. Y bueno, ahorita vamos al experimento, vamos a ver qué es lo que sucede y así como lo estamos explicando desde el punto de vista de teoría electromagnética, cabe resaltar que también está muy explicado y escrito en el documento PDF que se le propició al maestro. Y bueno, maestro, vamos a continuar para ver qué es lo que sucede de esta manera y hacer ciertas configuraciones, mover qué pasa si movemos el ángulo o el desfasamiento, si hay un desfasamiento, qué es lo que sucede. Además de eso, pues bueno, la idea era comprar un color diferente para que se viera un poquito más la demostración. Fuimos a ver diferentes sitios. Nos daban modelos en cuanto al apuntador, esa es la tapita que es la que cambia, pero no encontramos un color distinto, así que vamos a trabajar en este caso con el color rojo. Y bueno, vamos a ver ahorita la configuración experimental en el cual aplicaban bueno, le llamaban ellos el colisionador fotón. Ahorita vamos para allá. Y lo vamos a explicar ahorita a continuación, solo que vamos a ir a un lugar oscuras para que visualicen el choque de estos haces de luz, o en este caso apuntador de rayo láser. Vamos para allá. Bueno, continuando con el experimento, ya venimos a un lugar más oscuras. De hecho, vamos a ir ahorita a un lugar más oscuro. Vamos a tapar aquí con una pequeña lona para que se vea más oscuras. Pero quiero resaltar algo, compañeros, que se va a estar explicando aquí en la demostración de estos choques de haces de luz. Vamos a colocarlos en una posición correcta para que estén de forma proporcional, es decir, muy directamente. Aquí se puede visualizar que es una inclinación pues prácticamente horizontal. Pero lo que cabe resaltar es que al unir o al chocar estos dos haces de luz, lo que haría es que se combinarían crear fotones, o sea, decir, con masa, o sea, prácticamente. De hecho, al mismo tiempo, dentro de una cámara especializada o diseñada, que ahorita incluso vamos a ponerla en modo lento, vamos a tratar de visualizar con esta práctica cómo es realmente al chocar dos fotones se generan, como lo comentaba hace rato, un positrón y un electrón. Se disparan los electrones uno contra otro, pero al producir en un segundo o en ciertos segundos de alta energía, el otro potente láser, vamos a decirlo así, se dirigiría en este caso al interior de un pequeño tubo. Eso es prácticamente lo que explicaban los físicos, o cómo lo hicieron más bien, de la forma en laboratorios de alta potencia, para que el otro creara una cierta radiación térmica. De hecho, los haces de fotones se dirigían después de este pequeño tubo, como lo comentaba, donde las partículas de luz procedientes, pues prácticamente estas ambas fuentes chocarían. Y si todo funcionara bien, pues los investigadores serían capaces de detectar positrones cargados creados a partir de una colisión. Y habría creado como consecuencia, o por lo tanto, la materia a partir de la luz. Eso es prácticamente el funcionamiento como lo hicieron más bien los científicos en cuanto a generar luz a través, al chocar dos fotones, dos partículas de luz para generar materia. Entonces fue lo que hicieron, es decir, vuelvo a insistir, los dos láseres se combinarían para crear fotones que más tarde eso harían chocarse entre sí. Y la explicación, como lo comentaba hace rato, es prácticamente la misma, o sea, tratar de convertir por primera vez luz en materia. Y la práctica era esa, chocar dos partículas para generar como consecuencia materia. Pero bueno, compañeros, vamos a hacer la experimentación no tan general como lo explicaba ahorita de los científicos que lo hicieron. Vuelvo a insistir esta información que comenté, en el cual pues, uno se dirigía en un tubo de oro para crear un campo de radiación térmica, o sea, como lo explicaba hace rato. Fueron esos experimentos o esa información basada en libros verificados o en fuentes confiables. Pero bueno, vamos a ver la idea para hacer una cierta comparación. Y al final de explicar y de ver la visualización vamos a hacer un concepto desde el punto de vista de teoría electromagnética. Vamos a ver qué es lo que sucede. Chénguense en este video. Bien, compañeros, vamos a hacer un poco de fuego para ver el humo. Y después de que hagamos ese efecto al encender pues prácticamente encendedor, bueno, más bien no es un encendedor, sino es más bien un cerillo, que es el que tengo justo aquí. Vamos a encender este cerillo.
a generar prácticamente humo. Y ahorita vamos a encender los dos haces de luz, en este caso los apuntadores de rayo láser, y tratarlos de colocar de la mejor manera posible a una distancia más o menos de 20 a 30 centímetros. Vamos a irlo alejando poco a poco y ver lo que sucede durante el efecto. De hecho, después de explicar y de que vean este video, vamos a poner cámara lenta para que vean cómo es cuando al momento de encenderlos, chocan. Y lo que comentaba hace rato, la explicación que hacían los científicos era generar a través del choque de dos fotones materia, o sea, a través de luz generar materia. Pero bueno, después de explicar y de ver este video y de verlo en cámara lenta, vamos a ir ahorita a otro lugar donde haya luz para explicárselos desde el punto de vista teoría electromagnética. Bueno, encendemos aquí un poco de luz, vamos a esperar a que se acabe o incluso apagarlo y generar ahorita un poco de humo. Si se dan cuenta, estamos en un lugar a oscuras. Y bueno, vamos a esperar a que se apague esto. Para que genere el suficiente humo posible. Y al encender nuestros haces de luz o apuntadores de rayo láser. Yo creo que con eso es suficiente. Vamos a apagarla en 3, 2, 1. Ahí nos podemos dar cuenta, chicos. Está de la mejor manera posible. En cómo chocan estos haces de luces. Ahí se puede ver, miren, se puede ver un poquito más el campo que generan al chocar de forma instantánea. Ahora imagínense con unos rayos de láser de alta potencia, o sea, wow. Poder convertir luz en materia. Esto es algo increíble. Vamos a ir un poquito más cerca. Vamos a alejarlo aquí como a 30 centímetros. Fíjense. Wow. Vamos a tratarlos de colocar. Que quede en la misma posición. Ahí está. Este ya está. Este también ya está. Fíjense el campo que genera. Vamos a hacer otro poquito de humo. Pero a esa distancia para ver qué es lo que sucede. De hecho, esa es la idea también. Ahí está. Ahí está. Ahí está el choque. Bien. Y bueno, a través de esto podemos hacer una pequeña simulación. Quiero observar y dejar en claro que no es tan preciso como al hacerlo en un laboratorio, pero lo tratamos. De hecho, se dio cuenta, maestro, aquí lo estamos visualizando, de colocarlo de la mejor manera. O sea, realmente sí coincidieron los ángulos. O sea, de 90, podemos hacer el cambio, por ejemplo, al poner uno en 90 grados y otro en cierta altura. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, aquí 90 grados. Al hacer ese choque de luces, ¿qué es lo que pasa con el campo? A una altura más o menos de 35. Al hacer chocar esos haces luz podemos ver un cambio. De hecho, con cierto humo necesario podemos ver el haz de luz que genera. Pero al chocar, ¿qué es lo que sucede? O sea, realmente la posición es importante. El vector, claro, que indica magnitud, dirección y por lo tanto sentido, es importante. Pero ver realmente el comportamiento eléctrico, magnético que hace al chocar dos fotones es increíble. O sea, yo me pongo a pensar y digo, wow, o sea, si lo hacemos desde un laboratorio de alta potencia, ¿qué es lo que sucede con estos haces de luces al ver que podemos generar luz o a través de luz generar materia, para ser más precisos?
Ahí se puede visualizar, maestro, apuntando al apuntador del otro a una cierta distancia, pero de forma directa. Bien, pasemos a la demostración, compañeros, y los veo hasta la próxima. Vamos para allá. Bueno, compañeros, como vimos en la demostración, prácticamente al chocar estos dos haces de luz, realmente es posible poder generar, al hacer el choque de dos partículas de luz, es decir, fotones, dos fotones, generar materia. Lo comentaba hace rato, incluso al inicio de este video, principalmente el autor del libro, trató de hacer hizo ese experimento, pero en laboratorios de alta potencia, y podemos visualizar que realmente es posible generar a través de luz materia. De hecho, ellos lo propusieron por primera vez, quiero insistir, en 1934, donde lo explicó Stuart Mengles, y al igual que otros investigadores, utilizaron esta teoría de la interacción de luz y materia, conocida como la electrodinámica cuántica. Y esto tiene que ver incluso en temas de mecánica, bueno, en este caso de física cuántica, pero en este caso de electrodinámica, ¿ok? Bueno, recordando igual, esto vamos a explicarlo también desde el punto de vista teoría electromagnética, qué es lo que sucede. Bueno, chicos, la explicación desde el punto de vista teoría electromagnética con el experimento que acabamos de hacer sería la siguiente. Lo que hay que considerar primero y muy importante es el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico. Este efecto fotoeléctrico, prácticamente como lo veíamos en clase, consiste en el cual prácticamente la luz, al incidirse en un material, vamos a verlo así, genera siempre una cierta radiación electromagnética. Dentro de este flujo podemos ver un cierto pulso de electrones. De hecho, igual consiste en la emisión de electrones, prácticamente para que el material, al incidir sobre un material, genere radiación electromagnética. Así de sencillo. A su vez, esto incluye dos términos de interacción ¿entre quién? Entre la luz, ojo, entre la luz y entre la materia. Donde hay otros conceptos importantes que hay que explicar, lo que es la fotoconductividad, conductividad, y otro no menos importante, el efecto fotovoltaico. El efecto fotovoltaico. Bien. Donde la primera, lo que es el efecto, o más bien la fotoconductividad a través desde esta explicación matemática y física, sobre todo física también, en función de la luz y materia, el primer parámetro es la fotoconductividad. Y esto es un argumento en el cual la materia, o más bien la conductividad eléctrica de la materia o en diodos, provoca prácticamente luz. Ojo, esto fue descubierta por el matemático Smith a la mitad del siglo XIX, me parece, leído en mi investigación. Y con respecto al efecto fotovoltaico, esta es la transformación parcial de la energía lumínica en energía eléctrica. Entonces prácticamente es la transformación, en este caso de parcial, vamos a decirlo así, de la propia energía lumínica a energía eléctrica. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con el choque de dos fotones? Muchísimo, chicos, muchísimo. Energía eléctrica, o más bien se relacionan, pero tiene la explicación desde el punto de vista teoría electromagnética. Ahora, lo que va en el efecto fotovoltaico es la transformación parcial de la energía lumínica a la energía eléctrica, donde incluso, por si quieren saber algo de historia, la primera célula solar fue fabricada por Charles Fitts en el 1884, y estaba cubierta por cierto selenio, recubierto en fin de capa de oro. Pero esto va en función de explicar lo que hacía, cambiar o transformar energía lumínica a energía eléctrica, mediante el efecto fotovoltaico. Ahora, ¿por qué quiero explicar el efecto fotoeléctrico? Eso es importante porque, como lo comentaba hace rato, consiste en la emisión de electrones, o sea, ciertos electrones, por así decirlo, por un material al incidirse sobre él. Y esto genera una radiación electromagnética en el cual puede ser incluso, falta mencionarlo aquí, luz visible o incluso puede ser ultravioleta. Ultravioleta o luz visible en general. Claramente eso lo podemos ver dentro del espectro electromagnético, ver la longitud de onda, la amplitud.
la frecuencia, la amplitud. Recuerden que la amplitud, igual por mencionar, es la máxima magnitud a partir de la posición de equilibrio. Empiezan a generar permutaciones, ciclos, frecuencias, ciclos por segundo, periodos, tiempo, ¿sale? Pero esto va en función de explicarlo dentro del espectro, donde acá están los que no están ionizados y acá están las que están más ionizadas. Recuerden, mayor frecuencia, mayor energía, y a menor frecuencia, menor energía. Bueno, parece un electrón, más bien una menor energía, menores frecuencias, ¿sale? Y en esta parte pequeña podemos ver el espectro visible, visto por el ojo humano. Ahora, ¿qué tiene que ver el efecto fotoeléctrico con la explicación desde el punto de vista de teoría electromagnética? Claramente, al hacer chocar este de aquí, el compañero Pedro, vamos a llamarle así, con el compañero Juan. Pues muchísimo, porque fíjense que al chocar estos dos, como lo comentamos hace rato, los científicos, principalmente el autor del libro de teoría electromagnética de William, junto con John, explicaban que era posible generar materia al chocar dos fotones y generaba por lo tanto un positrón y un electrón. Pero esa sería la explicación, o sea, realmente lo que sucede es que, otra, de hecho voy a tratar de, más bien se los voy a poner al final, incluso para que vean la captura en cámara lenta, en cómo al chocar, como lo hicimos hace rato en el experimento, se genera al incidir luz, o sea, al chocar directamente proporcional al otro apuntador, fíjense, ahí está, de forma directa, y mientras el otro está encendido también, en ese momento colisionan, y al haber una colisión, claramente se generan muchísimos parámetros como la energía cinética, su energía potencial, su energía mecánica, que es la suma de estas, sobre todo la velocidad de la luz a la cual viaja, ciertos parámetros que se calculan matemáticamente hablando, pero sobre todo va en función de lo que puede relacionarse muchísimo con el efecto fotoeléctrico, donde mencionaba los términos de interacción entre la luz y la materia son tanto la fotoconductividad como el efecto fotovoltaico. Comentaba igual sus definiciones, pero en sí esa sería la propia relación. Bueno chicos, espero que les haya gustado este video y sobre todo la explicación física. Va a estar más detallada incluso también en el documento maestro, quiero recalcar, falta muchísimo e incluso hablaríamos de mecánica cuántica, pero es cierto, o sea, física cuántica, electrodinámica cuántica, en el cual se relacionan muchísimo estos temas. Y bueno, de mi parte sería todo, y de mi compañero Fernando, muchísimas gracias por ver este video. Y bueno chicos, siempre les digo al final de mis videos, sean más que el promedio, y hasta luego viajero. Muchísimas gracias, dale like a este video, compártelo, y pues si te gustó igual déjame aquí algunos comentarios, si no podemos mejorar claramente porque estamos en constante evolución, hay que estar siempre en constante evolución. Y sobre todo el ir más allá, romper paradigmas. Muchísimas gracias chicos y chicas. Maestro, muchísimas gracias por ver el video. Hasta luego chicos.